empezar entonces. El tema de hoy es estructuras. Sí que lo digas. Que son tiempos oscuros los que se avecinan. Entonces, el tema de hoy es estructuras. Y es importante este tema. Las estructuras ya no son particularmente comunes en la programación. Sin embargo, presentan el inicio, ¿cómo diríamos? La semilla conceptual de algo que se va a ver posteriormente, que son las clases, ¿sale? Entonces, y las clases derivan en objetos, y los objetos vienen sobre el tema del próximo curso, que es programación orientada a objetos. Entonces, este tema de la programación orientada a objetos, pues es la manera como durante los 90 se solucionaron muchos problemas de software y del enfoque de cómo ver la programación. Y esta es la manera como nosotros programamos el día de hoy. Con respecto a las estructuras, es un paso previo a la programación orientada a objetos, porque nos permite encapsular información. Y para ello, pues vamos a empezar diciendo lo siguiente. Yo tengo un conjunto de tipos de datos, enteros, flotantes, char, etcétera, 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 que yo llamo normalmente tipos de datos primitivos. Estos tipos de datos primitivos lo que suelen hacer es que me permiten a mí declarar espacios de memoria en donde yo voy a meter información, y esa información que yo voy a meter ahí es capaz de almacenar un dato, y es una parte fundamental intrínseca a la información de estas variables, que cada una de las variables es capaz de almacenar uno y solo un dato. Inclusive cuando se trata de arreglos, uno podría sentirse tentado a pensar que un arreglo así almacena más de un dato de información, pero no es cierto, porque en realidad pues yo voy a tener cada uno de los subíndices AR0, AR1, AR2, etcétera, y cada uno de esos subíndices de la misma manera almacena una y solamente un componente de información. Sin embargo, en el mundo real, los datos no necesariamente almacenan únicamente un dato, sino que pueden ser un conjunto de datos, y esos conjuntos de datos pues es importante que nosotros tengamos claro que se mantienen juntos y que conforman una sola unidad. De manera natural, estos datos necesitan viajar juntos cuando yo los declaro, porque de no hacerlo así, bueno, pues entonces tengo que manejar los datos de manera separada. Ejemplo de esto, pues es un tipo de dato que se llama, muy común, que se llama dato de tipo fecha, por ejemplo. La fecha sabemos que está conformada por un día, un mes y un año, y cuando yo imagino una fecha, pues lo imagino los tres completos. Es difícil que yo solamente imagine el día y el mes, o el día y el año, porque eso no constituye una fecha en sí. Entonces, en virtud de este pequeño tema de que yo tengo datos que se agrupan para formar otros más complejos, es que yo poseo esta cosa llamada estructura. Y esta estructura a mí me permite definir cosas mucho más complejas. Entonces, por ejemplo, decíamos, si yo quiero declarar un tipo fecha, normalmente yo lo que tendría que hacer es que declararía un día, un mes y un año. Que eso fue picos más, picos menos lo que ustedes hicieron cuando hicieron el programa del día siguiente. Tomaron las tres datos por separado, manipularon los tres datos por separado, y el resultado pues simplemente lo hicieron parecer como si fuera un solo tipo de dato en el print final, en donde ponían, daban un formato a esos tres datos que declararon por separado. Sin embargo, si yo quiero, por ejemplo, mandarlo a una función y que esta función me calcule qué día es mañana, pues entonces yo normalmente lo que tendría que hacer es tomar estos tres datos, mandarlos a la función en tres argumentos diferentes dentro de la función, y luego recibirlos de manera separada. Si en lugar de eso yo quisiera, por ejemplo, hacer un programa que gestionara los cumpleaños de todos mis contactos, de tal manera que me avisara día por día cuándo es el cumpleaños de mi contacto,
pues aunque ciertamente puedo declarar un arreglo de días, un arreglo de meses y un arreglo de años, es como que más complicado, porque yo tengo siempre que acordarme que el día 1 corresponde con el mes 1, que corresponde con el año 1, y manejarlos, enviarlos juntos, acordarme de manejar el subíndice el mismo, y luego regresar esta información de la misma manera. Lo cual no necesariamente es lo más práctico. Por esta razón, C me proporciona una nueva construcción que se llama una estructura. Esta estructura tiene la siguiente particularidad. Dentro de la estructura yo voy a agrupar o voy a meter o voy a definir todo el conjunto de cosas que yo desee mantener juntas. Por ejemplo, en este caso el día, el mes y el año. Yo las meto de esta manera dentro de la estructura. Y entonces yo voy a decir que este nuevo tipo de dato, porque estoy creando un nuevo tipo de dato, está conformado por los tres datos, el día, el mes y el año. Si yo aquí junto estas tres cosas dentro de esta estructura, bueno, en realidad yo estoy creando este nuevo tipo de dato con estos tres datos internamente construidos. Y yo puedo bautizar a la estructura. En este caso le voy a poner que es un dato de tipo fecha. Ahí está. La sintaxis es la siguiente. Utilizo la palabra struct. Utilizo el par de llaves para delimitar dónde empieza y dónde inicia la definición de la estructura. Internamente pongo todos los datos que van a conformar el nuevo modelo de datos. Y finalmente pongo el nombre. Ah, no es cierto. El nombre va acá. Ahí está. Struct, el nuevo nombre del tipo de dato y la definición de la estructura. Puedo definir directamente aquí una variable. Por ejemplo, mi fecha. Y de esta manera yo ya estaría declarando una variable de tipo fecha. Una variación diferente, y por eso no se quejó, porque si ustedes notaron, no se quejó cuando yo hice esto. No aparece ningún rojito ni nada por el estilo. Yo aquí estaría declarando una variable que se llama mi fecha que no tiene nombre. Es una variable que definía el vuelo y yo aquí podría declarar sin ningún problema tipos de variables. O más bien podría usar esa variable. Pero no, la quiero usar nombrada. Aquí estoy diciendo que tengo la estructura que se llama fecha. Y aquí estoy declarando una variable de tipo mi fecha. Ok, adiós. Ahí está. Entonces, si yo declaro esta variable, este tipo de dato que se llama fecha, entonces, en el momento mismo en que C me lo acepta, yo puedo decirle al lenguaje, ¿sabes qué? Quiero declarar variables de este nuevo tipo de dato que estoy presentándote, que te estoy declarando, que te estoy diciendo cómo se va a trabajar. Por lo tanto, acá yo puedo usar el tipo de dato fecha para declarar una variable como mi fecha. Y se queja amargamente porque no se ha inicializado. Pues sí, no se ha inicializado. Ok, entonces se puede usar incluso si no tiene nombre. Si no tiene nombre sí se puede usar, como lo hice hace un ratito, pero únicamente vas a poder declarar las variables que declares aquí, en esta sección, en ese instante en que lo declaras. Si tú no pones variables aquí, después no lo puedes reusar porque no puedes referirte a esta estructura de ninguna manera. Yo aquí la estoy bautizando y con el nombre que la bautizo, ese es el tipo de dato que estoy utilizando acá y ya sobre eso creo variables. Si no le pongo nombre, pues evidentemente no tengo manera de especificar aquí un nombre para poder declarar variables sobre eso. Pero se puede utilizar, sí, por supuesto. ¿Sale? A ver, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Voy a compilarlo solo para que veamos internamente qué es lo que aquí está sucediendo. Aquí tengo la variable que estoy a punto de declarar, que es la variable mi fecha. Permítanme poner el... Aquí está. Aquí tengo la variable que se llama mi fecha. Que cuando le doy clic, vemos que esta variable mi fecha está declarando las tres variables que yo definí hace ratito, que son el día, el mes
y el año. Curiosamente, y aquí qué bueno que salió así, siempre les he dicho que C no inicializa con valores, con ningún tipo de valor cuando declara una variable. Entonces aquí está declarando una variable de tipo entero y la primera tiene basura. Y siempre me he referido a este valor como un valor basura. Aquí podemos ver claramente que la variable día tiene el valor 6.819.875 y los otros dos tienen el valor de 1 sin mayor consideración, ¿sale? Hay un 1 aquí y hay un 1 acá. Entonces, aquí el valor fue asignado total y arbitrariamente y vemos que la variable mi fecha acá arriba está declarada como una llavecita y adentro tienen las tres variables con sus respectivos valores. Una fecha en realidad es la conjunción de un día, de un mes y de un año. Y aquí yo estoy declarando 4 variables. Aquí, con la mano en la cintura al hacer esto, estoy en realidad declarando 4 variables. La variable mi fecha, la variable día, la variable mes y la variable año. Entonces, yo lo que puedo imaginar es que mi fecha es un gran cuadrito, que adentro es una luna, un estante, un mueble, que adentro tiene 3 cajones, uno que se llama día, uno que se llama mes, uno que se llama año, en donde yo voy a ir a meter cosas para que yo pueda almacenar esa información ahí. Ok, entonces, si yo entiendo ese punto en el cual la fecha está conteniendo esos campos, entonces yo puedo entender sin ningún problema que aquí yo digo mi fecha, punto, fecha, punto, el día, hoy es día 5, mi fecha, punto, y vemos que automáticamente aparece el listado con las variables que contiene ese objeto, esa estructura. Aquí tomo el mes, yo digo que es el mes 1, y luego tomo mi fecha, punto, y tomo la variable, ya no me presento el año, bueno, año igual al 2021. De esta manera, esa no es un punto y coma, se está quejando, ahí está. Entonces tenemos el día 5 de enero del 2021 y ya quedó almacenada de esta forma la información. Voy a volverlo a ejecutar pasito a pasito porque me interesa que vean esto con toda la calmita del mundo, porque sobre esto se va a construir un edificio mucho, mucho más grande. Listo. Entonces, la variable, como habíamos dicho, arranca teniendo estos valores. Una vez más puso un valor basura que es completamente diferente al anterior y luego 1 y 1 para estos dos valores. Cuando yo le doy F10, vemos que está, mira, todavía está mejor. Ahora sí ya puso valores completamente arbitrarios. Aquí lo hizo porque estoy en modo de depuración. En el modo release, es decir, en el modo de producción, el modo de liberación o producción, esto no sucede. Realmente si tenía basura, basura se queda. ¿Sale? Bueno, entonces aquí está diciendo, mira, mi fecha le voy a asignar en el campo día el valor 5. Y llamo campo a una de las variables que componen esta variable. Entonces aquí voy a almacenar 5 y del 5 se debe de almacenar en ese punto. Le doy F10 y vemos que el 5, ya está aquí en rojito, el 5 quedó alterado para la variable día. Las otras dos no están siendo afectadas. Cuando yo le doy el F10 siguiente, estoy afectando el mes y el año, F10, listo, ya quedó afectado. De tal manera que al finalizar estas tres asignaciones, queda como día, mes y año, y todo eso yo lo estoy trabajando como una sola variable que es mi fecha. Y ya, toda la información quedó almacenada en esta variable. ¿Hasta aquí dudas? Que esté en rojo, recordemos que cuando se pone en rojo significa que el dato acaba de ser modificado. ¿Dudas? Sí, por supuesto. Vamos a hacerlo ahora haciendo una variación bonita, ¿no? Por ejemplo, ahí está mi fecha. Vamos a declarar más variables, ¿no? Entonces aquí voy a poner fecha y aquí voy a poner mi cumple. Ahí está. Y
Pues así, ya. Entonces el primer ejemplo lo voy a poner así, asignándolo directamente. Y luego acá voy a leer los valores de mi cumple. Por supuesto que uno se siente muy tentado de decir, pues seguramente el tema con esto es que yo puedo, a ver, ¿qué voy a leer? Un entero. Entonces voy a leer un entero y luego aquí leo la variable entera. Scan solamente sabe leer lo que llamé al principio de esta sesión, datos primitivos, enteros, flotantes, caracteres, todo lo que ya sabemos. Pero no sabe leer fechas. Como no sabe leer fechas, entonces yo tengo que ir dándole los datos primitivos que voy a leer uno por uno. De la misma manera que lo hice aquí. Aquí el dato primitivo es día. No puedo simplemente decir mi fecha es igual a... no puedo hacer esto. Mi fecha es igual al 05 del 01 del 2021. No se puede. Primero, porque este es un tipo de dato de tipo cadena. Ok, no le pongas eso. Ponle otro simbolito común. Digamos una apóstrofe, ¿no? Esa es otra cosa que se puede utilizar. No, pues no, porque en realidad el tipo fecha no existe en C. C no conoce ningún tipo fecha. Yo estoy creando el tipo fecha y por lo tanto tengo que definirlo dato por dato cómo se debe manejar. Entonces de la misma manera aquí yo quiero leer el campo que se llama mi fecha. Tengo que ser muy específico al respecto. Punto. Día. Y este es el valor que yo quiero leer y sabemos que los valores enteros necesitan ir antecedidos por el ampersand. De esta manera. Para leer el mes, tengo que hacer exactamente lo mismo. Ampersand. Ese no es un ampersand. Ampersand. Mi fecha. Punto mes. Punto y coma. Y finalmente mi fecha punto año. Printf fecha, dos puntos, espacio, punto y coma. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en pantalla? En pantalla va a aparecer el letrerito para que yo proporcione la fecha. Me va a proporcionar, debo de proporcionar el día, debo proporcionar el mes, debo proporcionar el año según las reglas propias del scan para la lectura de variables. ¿Puedo leerlo todo en un scan? Sí, no es muy buena idea, pero pues de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Vamos a ver cómo trabaja este asunto y voy a poner acá, de una vez vamos a poner un print, ¿no? Printf, vamos a mostrar la fecha. La fecha es por cientitos y diagonal, por cientitos y diagonal, por cientitos y aquí vamos poniendo los valores de cada uno de estos campos. La fecha en el día, la fecha en el mes y la fecha en el año. Ahí está. Entonces voy a leer el día, leo el mes, leo el año y una vez que lo leí voy a proporcionar... pero no era mi fecha, era mi cumple. A uno de estos dos les tengo que cambiar valores. Ok. Se lo vamos a cambiar a mi cumple. Control C. Ahí está. Del 8 de agosto, del 6 de agosto. Ahí está. Mi cumple es el 6 de agosto del 2000. Sale. Y entonces... resulta que después de eso voy a proceder a leer mi fecha y esta fecha va a tener un valor diferente del valor que tiene mi cumple. De hecho, pues aquí sería más fácil, tan fácil como poner aquí otro print para poder pintar los valores de mi cumple, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ya para que te quede completito este ejercicio en esta versión. Control B, Control B, Control B. Ahí está. Entonces el primer print va a imprimir el valor de la fecha y el segundo print va a imprimir el valor de mi cumple. ¿Vale? Ok, aquí doy un salto de línea.
no va a quedar todo pegado muy feo. De por sí va a salir feo, pero pues, vamos a evitar que quede tan feo. Ahí está. Vamos a darle F10 y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Listo. Ya arrancó y podemos observar aquí abajo que tengo estas dos variables. La variable mi cumple y la variable mi fecha. ¿Sale? Le voy a dar F10. Y ya las creó y les puso basura. En todos los casos les puso basura. Insisto, como es el modo de depuración, les pone un valor por default. Y este valor por default, pues ahí está ahí almacenado. Una vez que yo he hecho eso, entonces procedo a asignar el valor 6 en mi cumple, en la variable mi cumple. Tengo dos variables de tipo fecha, una que es mi cumple y una que es mi fecha. Y para saber a cuál de los dos me refiero, pues entonces pongo primero el nombre del contenedor, que en este caso es mi cumple. Le asigno el 6, el 8 y el 2000. Y vemos que aquí a la variable mi cumple ya le asignó, tal como le solicité, los valores de 6 de agosto del año 2000. Mientras que para mi fecha no le ha puesto nada, sigue teniendo los valores viejos con los que inició la variable. Así que aquí procedemos ahora a leer los tres valores de esa fecha, de mi fecha. Le voy a dar un F10. F10. Y aquí me está pidiendo la fecha y le vamos a decir que es el día 5. Ya leyó el valor del scan. Procedo a leer el valor del mes. 1. Acá ven. Si le doy F10 a lo mejor lo lee, ¿verdad? F10, ya lo leyó. Y luego procedemos a leer el año del 2021. Enter. Y como podemos observar, esos valores los acaba de asignar en la variable mi fecha, que fue exactamente donde yo le pedí que lo almacenara. De los dos tipos de datos fecha disponible, aquí me está diciendo que es de tipo... el tipo fecha en la variable año 2021 es donde lo almacenó. Así que para que cuando llegue el punto en el cual necesite imprimir la fecha, pues de las dos variables disponibles no se va a hacer pelotas, porque aquí claramente indica cuál de los dos contenedores es el que quiere usar y qué variable, qué campo dentro de esa variable es el que quiero manipular. Al hacer esto, estoy tomando el dato de tipo fecha, le digo que acceda al tipo de dato entero. Y por eso aquí estoy poniendo este entero y este entero para todos y cada una de las tres variables primitivas. Le doy F10 y vemos que en pantalla ya se pintó que la primera fecha, la que leí, fue el 5 de enero del 2021. Y cuando le doy el segundo print, vemos que la otra fecha que yo había almacenado es la fecha del 6 de agosto del año 2000. ¿Sale? Y con esto el programa claramente está funcionando sin mayor problema. ¿Dudas? Tendría yo que manipularlo con un GoTo. O sea, y de hecho, ni siquiera eso. En realidad yo lo que tendría que hacer, si yo quiero leer la fecha como un humano la captura 5 diagonal 01 diagonal 2021, yo tendría que leerlo como cadena y luego la cadena irla descomponiendo en sus datos esenciales. De tal manera que yo detecte que arranque la lectura, cuando llegue a la diagonal, ese es el primer dato, lo convierto, esa subcadena la almaceno en otra variable, la convierto en un numerito, luego continúo analizando, tomo todo lo que aparezca hasta la siguiente diagonal, eso lo meto en una subcadena, lo mando a convertir en un entero y luego sigo avanzando, analizo la tercera parte hasta el final de la cadena y de lo que aparezca ahí lo mando a convertir como un número y entonces ya se convierte en los tres números fundamentales. Es decir, tengo que hacerlo 100% a manita. No hay manera de hacerlo directo a través de ningún procedimiento. Ahí lo tienen que programar todo de un trancazo, ¿sale?
¿Dudas? Bien. Bien, entonces, evidentemente es una pachanga esto de andar poniendo dos veces este print, porque además no es un print trivial. Realmente aquí tengo que andar cambiando el nombre de la variable y la verdad es que en todos los casos hago lo mismo y en todos los casos se vuelve esto un asunto bastante más complicado que usar variables simples, porque ahora le tengo que poner nombre y apellido, o más bien nombre, porque este es el nombre de la variable y este es su apellido, ¿no? Y la verdad es que esto no se ve particularmente interesante y de qué manera me pueda ahorrar a mi trabajo. Pero pues si lo dejamos en este punto, obviamente no va a aparecer un gran avance en la vida. Sí, por eso vamos a hacer, en lugar de eso, un par de funciones que me ayuden al manejo de esta cosa. Entonces aquí vamos a poner un print fecha. Imprime fecha. Y va a ser una variable que va a recibir un dato de tipo, oh sorpresa, una fecha. De esta manera, ¿sale? Ah, sí, claro. Se quedó en el segundo. Aguas con ese print que se quedó ahí en medio, ¿eh? Ok, entonces estábamos diciendo. Voy a hacer una funcioncita. Que lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que imprima la fecha recibiendo un dato de tipo fecha. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tiene que hacer la función? Pues en realidad lo que quiero que haga es esto, ¿no? Control X, y luego lo voy a meter aquí adentro. Y aquí es mi fecha, control C. Este es el nombre de la variable local, por lo tanto lo sustituyo aquí, aquí y aquí. Y ya no voy a poner todo eso, solamente voy a poner esto, porque es lo que realmente me interesa. ¿Sale? Para imprimir una fecha, voy a imprimirlo en formato por cientitos, por cientitos, por cientitos, mi fecha día, mi fecha mes, mi fecha año. Y observemos que pues esto en realidad está haciendo toda la chamba. Por lo tanto, aquí todo ese show lo puedo sustituir por imprime fecha. Y aquí le mando mi fecha, punto y coma, y luego otro imprime fecha. Y aquí le mando la otra fecha que se llama mi cumple. Es que es mi fecha con mayúscula. Ahí está. Y observemos que de repente el código se volvió escandalosamente limpio. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Bueno, la asignación de la variable fecha cuando lo estoy haciendo parte por parte, o la asignación de cuando lo estoy haciendo vía un scan. En cualquiera de los casos, la impresión de la fecha pues se volvió una sola línea en donde yo mando única y exclusivamente un dato. Los datos ya los tengo agrupados a través de la estructura, que en este caso es mi fecha o mi cumple, y por lo tanto ya no necesito andarlos mandando uno por uno. Ese era parte de los beneficios que yo les vendí cuando comencé a hablarles de estructuras. Como ya están agrupados, yo simplemente tomo la variable y se la mando, ¿sale? Y como este tipo de dato ya lo declaré porque yo le estoy enseñando a C cómo manipular este tipo de dato, entonces le mando el tipo de dato, lo recibe, hace todo su show con las variables desglosadas y puede trabajar sin mayor problema. ¿Sale? Ahora, si yo le enseñé a imprimir una fecha
pues también le puedo hacer que lea una fecha. Vamos a hacer primero el tema de averiguar que esto todavía siga funcionando antes de hacer la función para hacer la respectiva lectura. Como aquí se van a pegar mucho y muy feo, pues nada más voy a poner un par de adornitos sencillitos para que esto se vea bien. Que sería printf, la fecha es, dos puntos, punto y coma. No he cerrado la comilla, ahí está. Diagonal N, ahí está. Listo. Y va a suceder exactamente lo mismo que yo tenía. Va a imprimir la fecha es y enfrente de la fecha. Y enfrente va a escribir la fecha, ¿sale? Y entonces, primero va a imprimir mi fecha y después va a imprimir mi cumple. Voy a darle play, vamos a ver cómo jala. Me pide la fecha, 5 de enero del 2021. Y podemos observar que esto ya trabajó mucho más bonito, porque ahora sí me está presentando la fecha sin tanto rollo en el código. Es bastante claro lo que quiero hacer. Pongo el letrerito de la fecha es y luego mando la función que se llama imprime fecha, que lo que hace es que me imprime precisamente en el formato de fecha que a mí me interesa. Es como darle más orden y presentación al programa, pues volverlo ordenado desde el punto de vista de los datos, ¿sale? Ahora, yo veo aquí, porque ustedes todo el mundo lo vio, que en realidad este formato no es particularmente adecuado para presentarlo. Aunque sí está correcto, pues lo más decente sería que tuviera un 02, 02, 04. Ahí está, le voy a dar play. Pero primero debí haberlo matado. Fuera. Aquí está. Le voy a volver a dar la fecha de hoy, 5/1 del 2021, enter. Y vemos que pues ya con el pequeño arreglito que le hice, pues ya quedó perfectamente ordenadito y presentado como los humanos esperan ver una fecha. Normalmente esperan ver 05, 01, 06, 01, etcétera, etcétera. Y de esta manera ya tiene un formato más adecuado. Lo bueno de este asunto fue que al haberlo hecho dentro de la función, lo programo una vez y se refleja en todas las ocasiones en las cuales yo utilice la función para imprimir fecha. Queda automáticamente solucionado porque estoy agrupando la funcionalidad en un solo sitio. ¿Vale? Y eso está bien, porque yo no necesito andarlo haciendo cada vez que yo necesite plasmarlo. Tenía yo dos pins hace ratito y para hacer esta pequeña corrección habría tenido que hacerlo dos veces. En lugar de eso, creé la función, lo hago en un solo lugar y me desentiendo del problema de una sola vez y para siempre. Y como ya sabemos, estos dos se deberían de ir a un archivo .h en donde yo defina todo este asunto. Bien, les mando esta nueva versión rápidamente. Listo. Esa es la nueva versión. ¿Sale? Con funciones. ¿Dudas? No hay dudas. Ok, vamos a hacer entonces en las estructuras. ¿Lo gris se le puede poner cualquier cosa? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ok, vamos a hacer entonces finalmente el método para poder realizar la lectura de la variable y le vamos a poner void lee fecha y vamos a proceder a leer una fecha.
¿Qué es lo que sabemos que tiene que hacer esa lectura de fecha? Pues ni más ni menos que esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a cortar de aquí y lo voy a mandar para acá arriba. Ahí está. Y entonces aquí voy a leer la fecha, el mes, el año, de esta manera. Listo. Y aquí solo hay un pequeño detalle. Si yo hago esto, estoy diciendo que aquí estoy declarando una variable local. Se leen las variables y cuando regrese a la función que lo manda a llamar, la variable mi fecha no va a quedar afectada. ¿Cómo quedamos que se afectaba? Dijimos, si quieres mandar un valor que sea modificado en la función, es necesario que esté antecedido por ese ampersand. Para que éste llegue como un valor de tipo referencia, la referencia quede afectada y cuando regrese ya lleve el nuevo valor. Por lo tanto, una vez que yo hago eso, ya puedo tener aquí un lee fecha, paréntesis, y voy a mandar primero mi fecha. Y ahora, para hacer el cambio, para que veamos lo práctico que se volvió el asunto, pues de una vez leemos mi cumple, ¿no? Ahí está. Y ya me puedo volar la inicialización. Adiós. De esta manera. En la estructura, ya lo había leído. Ok. Entonces, vamos a leer ambas fechas. Y después vamos a imprimir los valores que estoy estableciendo. Le voy a dar play y veamos cómo trabaja esto. Listo, me está preguntando por la primera fecha. No sé cuál es esta. Quedamos que era la fecha de hoy. La fecha de hoy es 5 de enero del 2021. Y luego me pregunta por la segunda fecha, que quedamos que es el 6 de agosto del año 2000, el día de mi cumple. Ahí está, enter. Y podemos ver que sin ningún problema yo ya leí la fecha. Y después de que leí la fecha, inmediatamente las mando a imprimir. El formato que estoy usando para el print es exclusivo de las estructuras. No entiendo qué significa el formato. Porque aquí no estoy haciendo nada raro. En este print estoy poniendo una variable entera. Línea 31. ¿Te refieres a que esto todo de un jalón? No, en realidad esto va. Lo hice así para que fuera claro, pero en realidad esto debe ir así. ¿Sale? Ya habíamos quedado que después de un punto y coma, no necesariamente tiene que ir el salto de línea. Yo lo hago así porque es más fácil leer que este print va a ser para esta fecha y este print va a ser para esta fecha, o que este print es para antes de que se imprime esta fecha. Le da claridad a mi código. No necesariamente es obligatorio ponerlo así. Y yo lo que quiero es precisamente que vean cuán limpio y cuán claro queda mi código. Porque aquí estoy declarando las variables, aquí estoy realizando la lectura y aquí estoy realizando la manipulación de las variables, ¿sale? Y como ven, pues en realidad yo estoy teniendo las variables separadas. Tengo mi fecha por un lado, tengo mi cumple por otro. Cada uno de esos va arrastrando todos sus componentes. Aquí cuando yo leo mi fecha no necesito mandarle individualmente el día, el mes, el año. Y luego acá hacer lo respectivo para el cumple, mandarle el día, el mes, el año por separado. Y pues no, ya no es necesario eso. Yo todo lo tengo agrupado de esta manera y sin mayor problema está trabajando, ¿sale? Y como ven, trabajar con las funciones pues vuelve bastante más limpia la escritura y la lectura del código que yo estoy programando, ¿sale? Como todos los datos dentro del lenguaje, yo puedo crear arreglos de estructuras. De tal manera que aquí, bueno, yo lo estoy manejando con dos variables completamente diferentes, pero no tiene que ser así. Yo en realidad puedo manejar un arreglo con n cantidad de variables. Y vamos a hacerlo con este de aquí. Es más, para no cambiar nada vamos a ponerle aquí otro mejor, uno más, que se llame fecha y que se llame AR. De unos 10 elementos. Entonces, si yo declaro un arreglo de 10 fechas, yo lo que voy a estar diciendo es que voy a tener 10 variables, cada una de tipo fecha, cada una con sus respectivos datos.
¿Cuántas variables estaría entonces manejando dentro de este arreglo? Bueno, pues en realidad serían 10, una para cada uno de los elementos del arreglo, y por cada una de esas 3. En realidad yo tendría aquí, con una mano en la cintura, acabo de declarar 40 variables de un golpe y porrazo. Voy a hacer primero el ejemplito, manipulándolo de manera simple, y sería, si yo quiero almacenar un valor en la primera variable, sería la variable 0, yo tengo que poner primero el subíndice, y después de poner el subíndice ya puedo manipular el valor que yo tenga ahí de cada uno de los campos. En el día puedo poner el día primero, el día 6 mejor, y luego en el arreglo, en el elemento 0, en el campo de mes, yo digo que aquí voy a almacenar enero, y luego el arreglo, en el campo 0, punto, pongo el año, y digo que en el 2021, ¿sale? El 6 de enero del 2021 lo estoy almacenando dentro del elemento 0 dentro de este arreglo. Voy a ejecutarlo pasito a pasito, F10. Porque sí quiero que veamos cómo se ve esto en la memoria. Aquí podemos observar que el arreglo fue declarado, y aquí dice claramente que es un dato de tipo fecha de 10 elementos. Cuando yo le digo aquí que expanda esa variable, me muestra todos los elementos, el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vemos que aquí adelante dice que el elemento 0 está conformado por un día, por un mes, por un año, de tal manera que si yo hago clic aquí, yo voy a poder ver cada uno de los elementos constitutivos de este elemento del arreglo. Entonces el elemento 0 tiene su día, su mes, su año. El elemento 1 tiene su día, su mes, su año. Y así para todos y cada uno de ellos. ¿Sale? De tal manera que cuando yo más adelante en esta línea le digo que afecte el día, bueno, de entrada aquí adentro hay 10 días, ¿no? Y yo dentro de este día lo voy a afectar en este subelemento, que es el elemento 0. Por eso yo aquí primero estoy indicando a qué elemento me estoy refiriendo, que es el arreglo elemento 0, y luego dentro de ese elemento a qué campo me estoy refiriendo, que en este caso es el día. Cuando yo le doy F10, vemos que de entre todos los datos posibles, únicamente se afectó el que corresponde al elemento 0, campo día. Y ahí fue donde se almacenó el 6. El 1, pues de la misma manera, tomo el elemento 0, tomo el campo mes y afecta el valor 1. Finalmente el año, que corresponde al elemento iésimo, en el elemento 0, 2021. Y de esta manera ya tengo asignada en el primer elemento del arreglo el 6 de enero del 2021. Ninguna de las otras variables fue alterada y conservan todavía sus valores anteriores. Vemos aquí claramente como el elemento 0 fue el único que se alteró y todos los demás siguen conservando la basura que tenían previamente. ¿Sale? Bien, duda. Ya entonces entendí que esta es la manera correcta de declarar un arreglo y que para almacenar cada uno de los valores tengo que referirme al índice y luego al campo para poder almacenar información dentro de un arreglo de estructuras. Si yo quiero usar la infraestructura que ya creé para leer fechas e imprimir fechas, ¿cómo le hago para leer el elemento 1 utilizando estas funciones? ¿Cuál sería la sintaxis? Quiero usar la función lee fecha y sí, por supuesto se puede hacer con cadenas. Ahorita hacemos una modificación. Quiero leer la fecha y quiero imprimir la fecha, pero cuando la declaro como un arreglo. ¿Hay que hacer algo en la función fecha y en la función imprime? No, no hay que hacer nada, ok. Luis Alberto tiene razón. Ahora el tema es, ¿cómo la uso? ¿Cuál es la sintaxis? ¿Qué tengo que poner aquí para poder leer el elemento 1 de este arreglo de fechas? ¿Qué tengo que poner ahí?
dice, lee fecha, arreglo 1. ¿Ok? Dice que ponga así, así y así. Duda, ¿necesitaré mandar el ampersand? Correcto, no necesito mandarlo. Dentro de todos los elementos del arreglo, cada uno de estos elementos del arreglo es una fecha. La variable, la función fecha, lee fecha, me está pidiendo una referencia a una fecha. Por lo tanto, si yo accedo a arreglo corchetes 1, yo aquí en realidad estoy accediendo ya a una fecha y por lo tanto aquí sin problema lo va a leer. Y luego acá sin problema lo va a mostrar. Así. ¿Sale? Aquí estoy leyendo el elemento 1 y estoy imprimiendo el elemento 1 y debe de funcionar sin problemas. Y aquí vemos, bueno, aquí me falta un salto de línea, ¿verdad? Aquí vemos que ya dice que el valor que yo leí, 5, 6, 20, 20, se encuentra acá, ya almacenado y listo para trabajar. Aquí voy a poner un punto de ruptura en este punto. Aquí. Le digo F5 y procedo a leer la siguiente fecha, que es el 1 de enero del 2020. Listo, y podemos ver que cuando yo examino las variables, efectivamente el elemento 0 quedó almacenado a manita, como yo lo hice, con esta asignación, mientras que el elemento 1, que es el que yo mandé leer aquí en la fecha, quedó con el 5 de junio del año 2020. ¿Sale? La afectación fue correcta. Le mando esta variable, únicamente esta variable, la función trabaja esa variable como si fuera una variable cualquiera, le asigna los valores, regresa y aquí no pasó nada. ¿Sale? Ok, entonces, pues ya para terminar el ejercicio, vamos a meter esto dentro de un hermosísimo for, desde que i es igual con 0, y mientras i sea menor que 10, y más, aquí en vez de sustituirlo por un 1, le voy a poner la variable i, y aquí voy a hacer exactamente lo mismo, de esta manera. Entonces este primer for va a ir leyendo todas y cada una de las fechas. ¿Por qué se queja amargamente? Bueno, sí, aquí está. Listo, voy a hacerlo, F10. Qué curioso. No me lo está aceptando. Abajo sí y arriba no. No es porque son dos instrucciones y le faltan las llaves. Ah, tienes toda la razón. Falta una llave aquí. Y la otra llave va acá. Y aquí va una llave. Y acá cierra la llave. Si no, no va a jalar este asunto. Toda la razón. Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí, otra vez le doy F10. Y estamos listos para chambear. Le doy F10. Le doy F10. Tun, tun, tun. Eso ya lo debería de borrar. Y luego aquí empezamos desde el subíndice 0. Y por lo tanto, aquí como el subíndice es 0, entonces le mando el elemento 0 del arreglo. Le doy F11 para ver que efectivamente viene para acá. Procede a leer cada una de las variables. F10. Y pongo 1 de enero del 2020. Uy, quedó un año muy feo. Bueno, ni modo, se va a desbordar. Luego regreso para acá, incremento el valor de i. Ahora
y vale 2, perdón, vale 1, y leo el arreglo 1 y vuelve a hacer lo mismo, entra, me pide la siguiente fecha, 1 del 2020. Entonces, este for va a continuar trabajando así para todas y cada una de las lecturas de las variables, el 6 del 3 del 2022, y luego tomamos la siguiente, y así se la va a llevar. Voy a quitar ya el punto de ruptura. Ah, no, pero no tengo punto de ruptura, entonces no lo voy a dejar correr. Entonces, el 5 del 8 del 2020, y luego el 7 del 1 del 2010, y luego fueron muchos 10, y luego el 6 del 8 del 2008, y luego el 9 del 5 del 2001. ¿Cuántas voy? 1, 2, por eso me gusta ponerle numerito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy por el 7 del 7 del 2007, y luego el 8 del 8 del 2008, y luego el 9 del 2009, y ya están, ¿sale? Entonces aquí ya quedaron almacenadas todas mis variables, y podemos observar que en el arreglo pues quedaron almacenados todos y cada uno de los valores, y aquí se muestran cada uno de ellos de manera separada, 22, 20, 2010, 2008, etcétera, 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 para cada uno de los años. Entonces ya está aquí el programita. Podemos observar que almacené mucha información y que esta queda almacenada dentro de estos dos hermosísimos arreglos, ¿sale? De tal manera que entonces esto ya no lo necesitamos, ya nos lo podemos volar porque ya lo solucionamos vía la función que maneja la lectura y la escritura del arreglo. Le pongo un punto de ruptura y pregunto: ¿dudas sobre el programa? ¿Y cómo se vería, cómo dice, cómo se vería una estructura de un arreglo de 2 dimensiones? Igual, es que el tema está en que una variable sigue siendo una variable y se maneja exactamente igual a como se manejaría. El único detalle está en que esta variable está conformada por más datos internos. Ahora, me preguntaban hace ratito, oye, ¿y si fueran caracteres? Si ahí hubiera caracteres, por ejemplo, que aquí yo tuviera char, cualquier cosa, ¿no? Cosa. Y que fuera de 100 elementos. Entonces aquí yo tendría que diferenciar que si esta variable, la estructura, a su vez tiene un arreglo, entonces a la hora de yo acceder a las variables, yo tendría que tener mucho cuidado de decir, mira, por ejemplo, mi fecha, punto, y aquí ya uno de sus componentes sería la cosa, ¿sale? La cual es un arreglo que en el elemento 0 yo podría poner un nulo, por ejemplo, así, de esta manera. No es mi fecha, es mi fecha. Entonces, si yo hago esto, y si yo hago esto de poner mi fecha y tengo un arreglo dentro de la estructura, yo tengo que tener claro en dónde va el arreglo. En este caso, lo que es arreglo es la cosa. La cosa es la que estoy declarando como un arreglo, y en esa cosa es donde yo debo poner los respectivos subíndice, ¿sale? Ahora, si yo voy a quiero hacer esto mismo dentro del arreglo de fechas que yo declaré, que tengo aquí arriba, yo tengo que tener claro cuál es qué cosa. En este caso, aquí yo diría, afecta el elemento 4, y dentro del efecto 4 yo tengo un arreglo de cosas y quiero que afectes el elemento 2, por decir cualquier cosa, ¿sale? Entonces, en este caso yo tengo un doble corchete. El primero me indica el arreglo de fechas y el segundo me indica el arreglo dentro de la estructura, como en este caso, ¿sale? Ahora, finalmente, aquí yo tengo otro tema interesante con este asunto de las estructuras y de los arreglos, y sería el siguiente.
Yo puedo declarar una estructura, ya vimos, asignándole valores primitivos. Pero yo puedo hacer cosas más complicadas. Por ejemplo, una estructura que se llame alumno. ¿Y el alumno qué tendría? Pues tendría su nombre. Podría tener, por ejemplo, un número de cuenta. Y por supuesto tendría una fecha de nacimiento. Ahí está. Entonces observemos cómo aquí esta estructura de tipo alumno contiene nombre, contiene cuenta y contiene una fecha. Y esta fecha a su vez contiene día, mes, año y también tiene el arreglo de tipo cosa. ¿Sale? Entonces, una estructura dentro de una estructura es perfectamente posible. Y yo aquí no estoy haciendo ninguna cosa rara. Yo, para asignarle valores, yo podría, por ejemplo, poner aquí a alumno. ¿Cómo se llama mi alumno? Pepito, ¿no? Como debe ser. Y Pepito tiene una fecha de nacimiento. Por lo tanto, a Pepito digo que su onomástico va a ser el día. Pero tengo que decirle punto. Día va a ser igual al 29. Pepito. Punto onomástico. Punto mes va a ser igual al de febrero. Y Pepito. Punto onomástico. Punto año va a ser el año 2000. ¿Sale? ¿Qué es lo que esto está diciendo? Que yo tengo una estructura que se llama Pepito. Pepito tiene 3 datos, su nombre, su número de cuenta y su fecha de nacimiento. Y dentro de esa fecha de nacimiento, a su vez, yo tengo una estructura. Y esta es su estructura del día, que es el día 29 de febrero del año 2000. ¿Sale? Es más, ¿cómo es Pepito? Va a ser 30. Ahí está. ¿Sale? Y de esta manera, este puntito está indicando pertenencia. El día le pertenece al campo onomástico. Z. Y luego el onomástico le pertenece al campo que se llama Pepito. ¿Hasta cuántos puntos puedo tener? N cantidad de puntos de agrupamiento. Una estructura dentro de una estructura, dentro de una estructura, dentro de una estructura. Ya me imaginé cuando sean varias estructuras cuántos puntos para llegar hasta el último dato. Pues ustedes dirán. La verdad es que en Java particularmente esta estructura de punto sobre punto sobre punto es escandalosamente común y se repite de manera que las cosas se van agrupando y son cosas dentro de cosas dentro de cosas dentro de cosas, ¿sale? Pero esa es básicamente la idea detrás de todo esto. Si ustedes observan el programa que les di como fuente para la estructura gráfica, en ese programita fuente para la estructura gráfica de nuestro programita de proyecto final, van a encontrar muchas cosas como esta. Por ejemplo, yo tengo algo así como mi ventana. Mi ventana posee un menú. Mi menú posee un botón. Y mi botón posee una cosa como mi color. El color del botón, ¿no? O el texto. Y esto es algo perfectamente normal y común. Exactamente, es como si fueran subtemas, ¿sale? El objeto que contiene todas las cosas, por ejemplo aquí toda esta ventana tiene un menú, a lo mejor este menú de botones que yo tengo aquí. Dentro de todos esos botones tengo un botón en específico, el botón de guardar, el botón de editar, el botón de lo que quieran. Y ese a su vez, dentro de todas las cosas que conforman el botón, pues tiene una imagen, tiene un fondo, tiene un color de fondo, tiene ese tooltip. Dentro de todas esas cosas, bueno, tiene un texto, un campo que se llama texto y que es púchame. Y de esta manera voy agrupando cosa tras cosa dentro de cosa. Y de esta manera y por supuesto, cuando yo quiero hacer algo a mi ventana, por ejemplo, nada más le digo muestra mi ventana. Y de esta manera yo estoy agrupando todos los datos de la ventana, los meto y los compacto dentro de una sola estructura programática y los envío con una sola línea, con una sola variable, hacia mis funciones que me van a hacer la chamba.
Y de esta manera yo tengo una programación, insisto, una programación bastante limpia, una programación que me permite organizar los datos dentro de estructuras, dentro de contenedores para enviar la información de manera eficiente y agrupada. Si tengo muchas ventanas dentro de mi sistema, yo declaro arreglos de ventanas, arreglos de menús, arreglos de botones, arreglos de lo que sea, lo encapsulo y lo mando. Y de esta manera es bastante limpia y los datos no tengo que andarlos manejando uno por uno, sino que van agrupados, y a ese concepto nosotros lo llamamos encapsulación de la información. Encapsulo todos los datos que deben ir juntos, los empaqueto y los envío y los manipulo. De esta manera no tengo que andar manejando datos por separado. ¿Dudas, chicos? ¿Por qué digo que casi no se ocupan ya las estructuras? Porque la teoría moderna dice lo siguiente. Aquí yo todavía sigo teniendo un problema, y es el siguiente. Se los voy a comentar. ¿Vale? Después lo subo a... Por cierto, voy a purgar nuestra lista que tenemos en Telegram, porque por alguna extraña y misteriosa razón solamente tengo 70 inscritos y hay 80 en esa lista, y hoy solamente entraron 66. Entonces ya es momento en que purgue toda la gente que nada más está haciendo ruido por allá. Asegúrense de tener su nombre para que no me vuele al que no deba de estar, ¿sale? Bien, mira, vale, aquí el tema está en que yo tengo mi fecha y tengo la función lee, y las tengo por separados. Tengo separada el concepto de fecha y lo tengo separado de la función que manipula la lectura o que manipula la escritura de la función. En ese caso la lectura, y en este caso la impresión de la fecha. Y la pregunta del millón que se hace la programación orientada a objetos es: ¿y por qué? ¿Por qué tienen que estar separadas? Si en realidad están manipulando a la misma agrupación lógica, que son fechas. Por lo tanto, de esta forma de agrupar únicamente está contemplando los datos como si no hubiera funciones que manipulen estos datos y que estén asociados y ligados a estos datos, como ya lo vimos, ¿no? El lee fecha y el imprime fecha. Y la programación orientada a objetos dice: no, por supuesto que no. Esto debe quedar así. Voy a declarar aquí una clase súper rapidísima que voy a llamar objeto fecha. Así. Y esta clase diría: mira, esta clase contiene día, mes y año. Esta clase sabe leer fechas y sabe imprimir fechas. Y lo que es mejor es que no necesita argumentos. Bueno, se los voy a dejar. Pero esta clase, la clase oFecha, ya tiene día, tiene mes, tiene año, y como parte de la misma estructura también tiene una fecha, también tiene una función para leer fechas y una función para imprimir fechas. De tal manera que tú acá en el programa principal ya puedes declarar un objeto fecha, mi objeto fecha, punto y coma. Y mira qué cosa tan padrísima. Mi objeto fecha, punto. No, no hagas eso. Déjame compilar para que lo detecte, porque no lo detecta. Listo. Y entonces aquí voy a decir mi objeto fecha, punto. ¿Por qué no me está dejando? Ahí está. Y y observemos que, bueno, voy a poner pública hasta arriba para que se vea todo completo.
Control X, lo vamos a poner acá arriba, Control V, ahí está. Y entonces acá, donde estaba, aquí, cuando yo le pongo el punto, observemos que ya tiene el año, el día, el mes, y también están apareciendo imprime fecha y lee fecha. Aparecen con un simbolito diferente porque en este caso se trata de funciones, y estas funciones a mí me permiten sin ningún problema invocarlas. Entonces yo aquí puedo decirle al objeto, ¿sabes qué? Quiero imprimir una determinada fecha. De hecho, para imprimir esta fecha, lo mejor es que yo podría decirle, no necesito enviarte nada, porque como yo soy un objeto y yo sé cuáles son mis datos, pues yo no necesito hacer esto, no necesito enviarle nada, porque yo sé cuáles son mis datos, y yo nada más necesito decirle que yo como objeto sé cuál es mi día, sé cuál es mi mes, sé cuál es mi año, porque yo soy muy inteligente, sé que estas variables son mías. Cuando yo las referencie en esta variable, en esta función, yo sé que se trata de mis variables, y por lo tanto yo aquí, cuando las mande a imprimir, sin ningún problema las va a aceptar. Y listo, ya está trabajando, y podemos observar que esto es escandalosamente limpio. El objeto contiene un campo, puede contener un campo o puede contener una función, y esta función hace uso de las variables que tenga almacenadas, y de esa manera comienza a trabajar sin mayor problemas. Dice Emiliano, en pocas palabras sería como un todo en uno, y no se realizan tantas variables. Efectivamente, esa es exactamente la idea de la programación orientada a objetos. Mete todo en una sola variable, pero todo lo que tenga que ver, todo lo que sea junto, porque las fechas pues, ya van a estar ahí. El programa que calcula la fecha, el programa que lee, el programa que imprime, el que calcula el día siguiente, el que sabe si es mañana es bisiesto, el que sabe qué día es mañana, el que sabe qué día de la semana fue, el que sabe si es día festivo, no es día festivo, y todo se vuelven objetos con inteligencia para poder hacer cosas mucho más interesantes, porque ya el objeto sabe todo sobre sí mismo, tiene el conocimiento sobre sus valores, tiene el conocimiento sobre cómo manipular esos valores, y como pueden ver, pues esa es una gran cosa, ¿no? Ok, y eso, pero todo eso es tema del próximo curso, de la programación orientada a objetos, ¿vale? Es un curso completito de 6 meses sobre todo lo que tenga que ver con esta manera de programar. ¿Dudas? Por eso les decía, es importante entender las estructuras, porque sobre el entendimiento del concepto de lo que acabo de dar hoy, se construye toda la programación orientada a objetos. ¿Por qué ya no se usan las estructuras? Porque en vez de programar estructuras, yo programo objetos. Me quito un lado de las estructuras que solamente agrupan información, y ya hago uso de los objetos que manipulan la información más las funciones. ¿Vale? Ok. Entonces, esta clase no está bien construida, me la voy a volar, pero ya les di el concepto. Listo. Pues si no hay mayores dudas, por hoy le dejamos aquí.